Y ahí es de lo que yo planteo respecto a la interpretación de la historia. A ver, efectivamente Max señala una cuestión que es muy cierta respecto de lo que pasó con la conmemoración de los 50 años del golpe, y demuestra, yo creo que hay un problema con la historia. Yo estuve 6 años en Alemania, ahí pude hacer mi doctorado en Heidelberg, y ahí conocí un poco cómo los alemanes resolvieron un problema mucho más grave que el nuestro, ¿no? Y es lo primero, mirarse al espejo y ver que la historia es la historia, y no la vamos a cambiar, y nosotros, yo creo que hay un problema aquí de reinterpretación de la dictadura desde los dos sectores, ¿no? Y así como efectivamente desde un sector de izquierda se instaló un relato, yo también en esa época surgieron aquellos que reivindicaban un muy mal gobierno en todos los sentidos. Ahí están las cifras. Yo en esto, yo siempre pido que pongamos las cifras. Crecimiento 1,8, claro, pero es que me decían, no es que venía después del gobierno de Allende, no, tuvieron 17 años para arreglar esta cuestión. Teníamos 50% de pobreza, esa es la verdad. Tenemos un país sin infraestructura. Además, yo ni siquiera estoy hablando de las violaciones de derechos humanos. O sea, tuvimos un muy mal gobierno. Y a mí me pasa que cuando yo estoy en el extranjero, en las democracias desarrolladas, consolidadas, la opinión que hay de la dictadura chilena es la peor. O sea, te lo voy a decir así, no tengo ningún problema. A Hitler lo pone en la misma categoría de Pinochet. De eso estamos hablando. Y yo, entonces ahí tengo un problema de interpretación de la historia. Claro, efectivamente, muchos queremos superar esto. O sea, tú lo sabes, Eugenio, Camila igual, mi padre fue preso político, torturado en dictadura, ahí está en el informe Walech, y la verdad que yo tengo superado en el sentido de que tenemos que buscar un país con futuros posibles. Los alemanes lo hicieron, pero creo que aquí de ambos lados no se logra eso, porque en el fondo no se puede estar reivindicando una dictadura. Las dictaduras no se reivindican. O sea, se lo dijo en su cara, me acuerdo, el escritor Vargas Llosa. Vargas Llosa, o sea, tipos como Vargas Llosa, un tipo liberal, de centro derecha, o sea, dejémonos de cosas. Pues entonces, en esto, porque decimos que el del frente, el de la izquierda, está lo cual no sé cuánto, y entonces yo creo que al final el problema de Chile no es un problema de izquierda-derecha, el problema de dictadura, democracia, como lo dijo Max recién. Finalmente terminamos en eso. El tema de la igualdad y la libertad no está en discusión acá hoy día respecto de la izquierda y la derecha. Nadie pone, de hecho, el tema fundamental que es la igualdad y la libertad, que son los dos elementos antitéticos de la izquierda y la derecha. Sí. Ponemos fundamentalmente siempre dictadura y democracia. Entonces, yo, así como efectivamente, si por parte de la candidatura de Carolina Toá se va a tratar de instalar eso, es porque en el otro lado también no se ha dejado de colgarse de una época oscura en Chile. Bueno, eso es un detalle bien interesante, y es probablemente uno de los relatos que van a venir encima. Oye, la gente me pregunta... La Camila quiere decir... Sí, la gente dice los WhatsApp, ya vienen los WhatsApp. Voy a pasar con Camila Flores y luego voy a los WhatsApp. Por favor, Camila. Es que no puedo no decir nada. Era que no. No puedo no decir nada. Nos imaginábamos. Porque ustedes conocen mi posición. Y me parece brutal que se esté comparando lo que fue Hitler con Pinochet. O sea, por favor. Pero no lo digo yo, lo dice la literatura internacional. Estamos por no insultar la inteligencia nuestra y de los auditores. Camila, lo dicen en Alemania. En Alemania lo Oye, Andrés, yo escuché, a mí me parecieron varias aberraciones que tú dijiste y yo no te interrumpí porque te respeto. Ya. Yo espero lo mismo de parte tuya. Aunque no te guste probablemente lo que voy a decir. Primero, no es comparable, porque en nuestro país hubo una transición ejemplar a la democracia. La única en el mundo que tuvo sometimiento a un proceso electoral que, para bien o para mal, más temprano, más tarde, con horas más, horas menos, se respetó. Que se contribuyó a esa transición a la democracia y que nuestro sistema establecido, sobre todo el sistema económico y social establecido en el gobierno militar, permitió a este país tener las bases del crecimiento y del desarrollo económico que hasta el día de hoy disfrutamos, hasta antes probablemente de la llegada de Gabriel Boric. Yo tampoco ni siquiera estoy hablando del tema de derechos humanos, estoy hablando de cuestiones que son cuantitativas, y cuestiones que son numéricas y cuestiones que son objetivas, que no son interpretables. Pero hacer esa comparación, y nosotros, créeme, y busca los debates, yo que me defino pinochetista, Andrés, busca en los debates si es que para mí es una muletilla tener que sacar el gobierno militar permanentemente. No. En cada debate, yo he enfrentado debates muy duros
con fanáticos de ultraizquierda. La muletilla permanente del gobierno militar y del general Pinochet lo saca a la izquierda. Y se desarman cuando uno los enfrenta con datos objetivos. Nosotros, yo te aseguro que este no va a ser un tema para sacarlo por parte de Evelyn Matei, ni Kast, ni Kaiser. Pero yo te aseguro que es la estrategia que está pensando el actual gobierno con la candidatura de Toá. Porque efectivamente ellos saben que el problema que tenemos en Chile es la seguridad. Y están poniendo el monumento a la inoperancia en materia de seguridad que ha sido su ministra de Interior como candidata presidencial. ¿Y por qué? Porque quieren volver al pasado, porque no tienen cosas buenas para mostrar en el presente. Eso tiene que ver. Yo creo, Camila, y aquí se lo voy a pasar a Andrés. Me van a tener que perdonar, pero se armó, como dicen en. Dame un segundo. Pasa lo siguiente. Lo que pasa es que más que el ponerlo encima, es que yo creo que también obedece a una estrategia electoral que también se pensó para el plebiscito del 2022, el de volver al 55-45, que es el metraje electoral permanente que favorece a la izquierda, el 55-45. Entonces, claro, cuando tú generas este debate, obviamente que se dividen las aguas y termina siendo beneficiada a la izquierda. Voy con Andrés Jonetti y cierro con Max, y de ahí voy con los WhatsApp. Súper breve para que Max pueda efectivamente dar una opinión un poquito más global. Mira, a ver, yo por eso pongo cifras, porque la verdad la construcción de mitos, la economía social de mercado la hicieron los alemanes y la economía en este país, ahí está, o sea, de 1990 al 2000 duplicamos el Producto Histórico Bruto, punto, listo, se acabó la discusión. Disminuimos la pobreza. O sea, cuando nosotros se recibe el gobierno, se recibe un 50% de pobreza. Crecimiento, efectivamente, en los últimos 3 años había crecimiento de la dictadura militar, pero lo cierto es que ahí está la cifra. Entonces, se instalan ciertos relatos, así como la extrema izquierda o la izquierda populista radical, en el concepto de Chantal Mouffe y Héctor Lacroix, trata de instalar discursos y relatos, y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, porque si no, vamos a seguir en esta cantinela 50 años más. Y te lo dice alguien que respecto al tema de violación de los derechos humanos está muy cercano. Y gente como uno dice, mira, tenemos que tratar de superar eso, así como lo hicieron los alemanes. Porque si los alemanes fueron capaces de superar una situación mucho más brutal, y mira lo que son hoy día, la tremenda potencia, más allá de los problemas actuales, etcétera, estamos hablando de la historia más total. Entonces yo creo que este país tiene que ser capaz. ¿Quién gana? ¿Quién gana siempre cuando este discurso se vincula dictadura a democracia? Ganan los extremos. No gana la moderación y no gana el desarrollo. Cuando en definitiva logramos instalar el discurso de la reconciliación que planteó Elwin, ¿se acuerdan? Con todo y con todos los problemas. Cuando logramos plantear el discurso del crecimiento con equidad, etcétera, ahí gana la mayor cantidad de la población y gana el país. Entonces, yo creo que ese es el tema. Y yo, en definitiva, lo que he puesto, no lo digo yo, lo que dice la literatura internacional de izquierda, de centro, la CDU en Alemania no es de centro izquierda, según los cánones, más de centro derecha, en fin. Entonces, yo insisto que esa va a ser, como dije en la primera parte, y en eso coincidimos con Max, yo creo que también con Camila, la discusión va a ser al final y en cómo tú conquistas ese voto moderado, que tú lo invitas a soñar en futuros posibles. Porque de lo contrario vamos a seguir con esto 4 años más, y 4 años más va a venir un gobierno de la oposición, y después 4 años más de la otra oposición, y finalmente no vamos a poder tener lo que sí tuvo la concertación. Continuidad, claro. Que pudo tener continuidad para hacer políticas públicas, no solamente en materia de desarrollo económico, sino también en materia de desarrollo social. Max Colodoro. Bueno, yo creo que lo que hemos visto aquí, este debate, es un muy buen ejemplo del problema que tenemos. De lo efectivo que es el volver al 55, 45, 88. Que efectivamente la sociedad chilena sigue todavía, al menos un sector de la sociedad chilena, fracturada, dividida. Y este desacuerdo hay que entenderlo. No nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado. No nos vamos a poner de acuerdo sobre la mirada de lo que fue la Unidad Popular, sobre lo que fue el golpe de Estado, sobre lo que fue el régimen militar, la dictadura para unos, el régimen militar para otros. Yo creo que esa es una realidad que tenemos que asumir como país. Si lo importante es que ese desacuerdo y esas distintas miradas sobre la historia no nos impidan mirarlo, como dices tú, Eugenio, los problemas del presente, y sobre todo tener mínimos comunes para enfrentar el futuro. Sí, ese es el gran problema. Ahora,
Yo en lo personal tengo una opinión. Yo sinceramente creo que las violaciones a los derechos humanos fueron tan graves en dictadura que desdibujan de alguna manera cualquiera de los logros eventuales que haya tenido ese régimen. Pero lo que me preocupa a estas alturas es que si este tema vuelve una y otra vez, es porque rinde electoralmente a un sector. Sí, mira, solo por eso. Déjame contarte una cosita bien breve. Aquí hay una cuestión de oportunismo, o sea, porque por último que tuviéramos una discusión seria, responsable, con altura de mira sobre el pasado. No, si esto es simplemente un cálculo electoral, esto es simplemente una estrategia para volver a fracturar, a tensionar, a dividir, a polarizar a la sociedad. Bueno, fue lo que se utilizó para la elección presidencial última, que se volvió al clivaje dictadura-democracia que interpretaba el 55-45 del 88, que se ha mantenido sustancialmente desde esa época. Y yo recuerdo que se intentó también, y se estudió la posibilidad de poner la constitución de Pinochet contra la constitución de Pinochet, y poner otra vez la figura de Pinochet en el debate para la campaña de la constitución. Perdieron. No, pero ellos, o sea, lo pensaron hacer, pero decidieron no hacerlo, y ahí aparece esta idea de no es la constitución perfecta, pero es lo que yo siempre soñé. Sí, pero finalmente, ¿quiénes ganan? Yo ahí tengo, no sé si un matiz, Max, pero yo creo que ganan los extremos, porque finalmente esto vuelve a polarizar, obviamente. Se retroalimenta del otro. Nosotros con la Camila lo vemos a veces, ¿no? Pero ojo, ¿quiénes son? Pero vayamos a la génesis de esto. ¿Quiénes son los que instalan esta discusión permanentemente? No sé, el problema, Camila, no es que la instalen, el problema es que la instalan solo con fines electorales y con lógica electoral. Camila, un debate histórico, serio, como tú lo dices, yo comparto plenamente contigo, con datos, con números. No, si esto es cada vez que hay un proceso eleccionario presidencial, Bachelet, Matei, Kass, Boric, trataron de hacerlo en el primer proceso constitucional. Ellos decían que había que tener una nueva constitución para derrocar la constitución de Pinochet, la cual fue finalmente más avalada y más plebiscitada que ninguna constitución en el mundo, creo yo, a estas alturas. Pero efectivamente, cuando están en apuros electorales o cuando quieren tener el as bajo la manga, lo que hacen es sacar precisamente esta división. Pero no somos nosotros lo que lo hacemos. Son ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿A quiénes más les renta esto electoralmente? A ellos. ¿Y tú qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.